Hacer, decir, querer y poder. Comentaba antes de este artículo que política real es lo que no se ve. Así decía el apóstol cubano José Martí, un virtuoso efectivo de la política y las letras hispanoamericanas. La frase llena de una verdad absoluta, la entiendo, la asimilo y la abrazo más, en la medida que las experiencias recorridas me permiten realizar análisis que van más allá de lo evidente, que están más allá de la noticia, y donde no necesariamente 2 más 2 es 4. La política es el mecanismo a través del cual toda sociedad logra conciliar sus diferencias. Es la que enfrenta sus conflictos y crisis, y desde ella toma decisiones pragmáticas y posibles para limar las asperezas. Y eso es algo que nada tiene que ver con los disparates que algunos habladores repiten mediáticamente para que los perciban como los grandes gurús de este arte, cuando en realidad son los que más distante están de los escenarios donde de verdad se encuentran las salidas que ellos pretenden bloquear. Todos estos individuos que muchas veces uno ve, escucha o lee en esos medios de comunicación que son pregoneros únicamente de mentiras y creadores de mamparas, despotricando, diciendo cualquier estupidez o vendiéndose como los John Rambo de la película, son en realidad perros rabiosos que son mandados a ladrar, muchas veces sin que ellos mismos lo sepan, para aparentar una fuerza que no tienen, que les permita estimular a sectores aún más ignorantes de la verdadera realidad a fin de crear imaginarios que aplaquen los desánimos de quienes después de tantas mentiras que les metieron, se dieron cuenta que el tiro no iba por donde les dijeron y que no eran fuertes, sino valientitos pintados de mentiras para esconder su cobardía. La labor de los políticos es encontrar la cuadratura al círculo. Es hacer posible lo imposible. Y esa labor es para políticos de carrera, no para políticos a la carrera. Es para gente que calcula y mide tiempos, que tiene los pies puestos en la tierra y no especula, que hace de lo pragmático su mejor arma y que solo chamarrea cuando sabe que puede hacerlo al tener la contabilidad del juego en la mano. Sí, hablo de la política real, porque hay que poner en su verdadera dimensión la bravuconada de los halcones de Washington y la miseria humana de los opilotes que le siguen. Los halcones son un grupo de poderosos influyentes de la política exterior norteamericana que se pegan a las costillas del inquilino de turno de la Casa Blanca para encontrar lacayos que sean opuestos a determinados gobiernos de América Latina, que son adversos desde el interés de Washington por ser únicamente de izquierda, a fin de garantizarse una cabeza de playa desde la cual desembarcar las campañas interventoras para desestabilizar y derrocar a líderes que con una visión social hayan sido legítima y constitucionalmente electos en sus países y que pecan, según el manual imperial, por no compartir la versión democrática que el tío Sam nos quiere imponer. Los halcones, desde la administración de Ronald Reagan, surgieron como un coro de voces que modela la actual política exterior norteamericana y está formado por una cuadrilla de pensamientos rabiosos
que asumieron el papel de policías del mundo y de falsos libertadores. Esto de los halcones son en realidad una tendencia tan neoconservadora que sobrepasa por mucho el fascismo que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y son un conjunto político, económico, militar, con una visión depredadora y draconiana contra el mundo, que a veces tiene propósitos invasivos para adueñarse de lo ajeno. Recordemos Libia, a la que siguen sangrando su petróleo. La patria de Evo Morales, a la que le robaron y siguen robando parte de su litio. Y otras veces inventar o construir conflictos en otras naciones para desviar de la atención del ciudadano estadounidense sus verdaderos problemas. Y un ejemplo de ello es lo que hacen con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, y lo que en su momento hicieron con otras naciones que tienen a pueblos, aunque no gobiernos, que están poco a poco creando las condiciones desde la calle para recuperar la dignidad y la nacionalidad que por ahora, y solamente por ahora, tienen secuestrada. Un puchito de esos que se soplaba en la soberbia desde las plataformas del terrorismo mediático, que ahora dice lo que quiere desde afuera y que auguraba que la invasión estaba sobre la ruta del desembarco, sostenía que el sandinismo no tiene por qué sentirse cómodo con la llegada del trumpismo a la Casa Blanca, porque este vendría con todo contra el presidente Ortega, con todo contra el sandinismo, con todo lo que sea revolución. Lo que no dudo para este fue un orgasmo auditivo para aquellos que leyeron en la frase una extensión del negocio en el que el oposicionismo ha hecho en Nicaragua desde aquel fallido golpe de Estado de 2018. Cuando escuché esta descerebrada miseria humana, que con pelo alisado ahora y con más maquillaje de lo habitual, retomando en monólogo Cuarto Poder, una marca que no le pertenece y que ahora como washingtólogo reafirma la profunda anemia política que padecen estas miserias humanas, que entre decir y hacer y entre querer y poder no distinguen que hay grandes diferencias que calzan a la perfección en aquella frase popular de que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Cuando la era Trump terminó su primer periodo, con toda la maldad que fue capaz de hacer, los que conocemos sobre qué piso se diseñó la política exterior norteamericana, jamás pensamos de lo que le sucedería sería diferente. Por el contrario, estábamos ciertos que Joe Biden vendría, según él, a rematarnos, creyendo que su antecesor ya había ablandado el terreno, porque atrás había quedado un 2018 donde los más reconocidos y empinados mastodontes de la política exterior imperial nos habían tirado con todo su arsenal. Y fue tal la frustración que perros rabiosos como Marcos Rubio, ahora secretario de Estado, o la rabiosa de María Elvira Salazar,
llegaron a decir que todas las opciones contra nuestro país estaban sobre la mesa para indicar que el horizonte pintaba la invasión. Me acuerdo por ese tiempo que un envalentonado golpista, ensoberbecido porque ya se miraba con la banda presidencial en el pecho, juraba hasta con las pezuñas de los cascos que ya venía el portaaviones y en él los bombarderos que nos dejarían en el país únicamente piedra sobre piedra. Aquellos eran días de terror. Había sangre, tortura, bloqueos, secuestros, quemas y asesinatos de sandinistas por doquier. Y en medio del caos, una campaña orquestada por los halcones desde cada foro internacional que quisieron. Y en medio de ellos resaltaban las voces de los ahora ex asesores de seguridad nacional. ¿Se acuerdan? La Morsa, John Bolton, y el general H.R. McMaster, que ya no están, el cavernícola de Elliot Abrams, que volvió a su jubilación, Rex Tillerson, primer secretario de Estado hasta que se peleó con el mismo Donald Trump. Imagínense de quiénes hablo. Mike Pompeo, que se la pasó hablando locuras de Nicaragua todo el tiempo, a lo mejor porque la Lucía Pineda Ubao le hizo macumba cuando le puso amorosamente un cintillo golpista en la muñeca en una de esas reuniones de salón hotelero donde las miserias humanas le lamían las patas a sus amos. Todos esos halcones se lanzaron con sus garras muy bien afiladas contra Nicaragua y contra la inmensa mayoría de los nicaragüenses. Esos halcones costearon para hacer de su maldad la vida palaciega de un grupo de vividores y oportunistas que se jactaban, algunos vendiéndose como grandes washingtólogos, de sus amistades en la capital imperial, y se tomaban fotos con sus financistas y casi hasta decían, aunque fueran nicas caitudos, chinela de gancho y patas chorreadas, que desayunaban con Donald Trump. Y todo para nada, porque el inquilino, entonces 45, el Peluemay, se fue y con él todos los salvajes que creyeron tenerla fácil con Nicaragua para seguirla saqueando, con el visto bueno de los lacayos nacionales que se quedaron suspirando por el poder. Nunca la política exterior imperial va a cambiar ni en lo sustancial, ni en lo medular, ni en la forma, ni en el fondo, y menos ahora que Estados Unidos tiene profundos problemas internos, entre ellos un pueblo que no se siente representado ni por los burros ni por los elefantes, que olfatea que su tal democracia está contaminada por la inmoralidad, la violencia, el racismo, el fraude electoral. Todavía estamos esperando las actas con las cuales Trump ganó, la inseguridad, la pandemia, la corrupción, y junto a su aterrador desempleo y creciente indigencia, una masiva migración de ciudadanos de un mundo que amenazan traspasar sus fronteras creyendo el cuento del falso sueño americano que, para remate en términos económicos, dejó de ser la primera potencia del planeta porque China lo ha superado y por mucho.
Frente a la crisis interna del imperio, sus halcones tienen mucho que tramar, porque para ellos es determinante lanzar globos distractores al aire para que sus ciudadanos se entretengan con el desproporcionado y demencial cuento que países empobrecidos por ellos, como Cuba, Venezuela y Nicaragua, somos una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por tal, debemos ser aplastados, mientras a Rusia y a China le lanzan pañuelazos, porque ante esos, los tales halcones se reducen a la condición de colibrí. Nunca, ni Donald Trump, ni sus halcones tuvieron la más mínima razón para gestar un golpe de Estado contra el gobierno de Nicaragua, solo por ser este sandinista. Ni la tendrá nuevamente el mismo Donald Trump, que aceita su maquinaria para retomar el próximo 20 de enero la Casa Blanca. Indudablemente, lanzaron en aquel momento cualquier tipo de misiles políticos para ablandarnos, pero no pudieron, porque ni ellos jamás tuvieron una sola razón para hacerlo. Ni desde aquí existió nunca la negación a la democracia, que solo los mercenarios pintaron mediáticamente para asaltar el poder ante la imposibilidad de ganarlo electoralmente, porque por esta vía nunca quisieron mojarse el trasero o trabajar para construir una sola propuesta. Si el mismo Donald Trump hizo saber a través de sus propios halcones su profunda desilusión por quienes aquí lo estafaron y fueron parte causal de su derrota, porque lo metieron de cabeza en una gran mentira que su electorado le cobró ante Joe Biden, entonces no veo cómo, perdónenme, cómo las miserias humanas se vayan a creer el cuento de que ahora sí van a convencer al Peloemay de otra intentona golpista, cuando la verdad es que aquí en Nicaragua tenemos más que consolidada la paz. Así las cosas, este es un oposicionismo destruido y desarticulado que representa únicamente la expresión más viva del fracaso imperial en un país que ha sido fuertemente golpeado en su economía, sí, pero que políticamente ha logrado con sus acciones estabilizarlo y así retomar el rumbo que traía antes del 2018, y sin recurrir ni al ojo por ojo, ni al diente por diente, porque de ser así, todos hubiésemos quedado tuertos, ciegos y chintanos. El presidente Ortega desespera al oposicionismo porque ignora a los fracasados que lo habitan. No los menciona, no los determina, no es contestatario a cada locura o a cada mano que alzada contra la paz del país pretenda hundirlo, sino que ha hecho desde el verdadero fundamento de la política una acción, porque todo lo que hace cotidianamente es apoyar una manera de vivir y entender la vida. Y por lo tanto, hace explícito y refuerza un conjunto de valores sociales que determinan lo que es admisible y lo que no. Es quien consolida contra la amargura de aquellos que dan coces contra el aguijón la Nicaragua que hoy está en un proceso de recuperación y que saldrá adelante con pragmatismo político. La desesperación del oposicionismo es porque sabe que no pudo y que su reacción, motivada por un fracaso que cada día es más evidente,
ha sido la de lanzar piedras al árbol que está dando frutos para la mayoría de los nicaragüenses. Y esa es una antipropuesta y actitud perniciosa que los jefes del oposicionismo en Washington siempre la supieron, pero brutalmente insistieron en ella y ahora están más que desesperados, porque no es lo mismo hacer creer que ahí viene el lobo cuando el lobo está indigesto o tiene llena la panza de tanta oveja o ciervo inocente que se hartó en el mundo entero y por lo que se quedó señalado como el lobo malo que nadie quiere. Mientras el oposicionismo aboga por más sanciones contra el país, ahí están reunidos los tontos y el imperio se las concede y este se da cuenta que aquí no funcionan y que en la legítima defensa el gobierno de Nicaragua sabe responder a ellas y hace lo que soberanamente debe hacer para evadir lo que en realidad es una agresión contra su pueblo, su territorialidad, su soberanía. Lo único que va quedando es que algunas voces cada vez más reducidas en Europa y las expresiones vergonzosas de países socios de la muerta OEA sigan y sigan como discos rayados, repitiendo lo mismo que Washington les escribió desde el 2018 y sin éxito, porque aquí seguimos con dignidad hacia adelante, ciertos de nuestra realidad y dispuestos a resistir, porque nos asiste la razón, que es el arma más poderosa en nuestro haber. Mientras los peleles creen que hacer política es mentir sobre lo que pasa en Nicaragua, el mundo va dejando de creer en esas infamias y va apartando de su agenda toda percepción fatal sobre nuestro país, porque ha sido más contundente y fehaciente nuestra verdad que todas las patrañas juntas de quienes nos quisieron descarriar, únicamente para tomar el poder a través del fraude, porque por la vía electoral tampoco pudieron. Y esa ha sido una respuesta contundente para los halcones de Washington y para los opilotes que estuvieron presos en el Chipote Resort como líderes del bajo mundo. Si en política lo real es lo que no se ve, como dice José Martí, hay muchas cosas de las que nunca la politiquería quiso darse cuenta. Y hacerlo ahora es muy tarde, porque finalmente se convenció de aquella frase tan profunda y descriptiva de Hugo Chávez Frías, cuando dijo, ante una envalentonada enemiga, las águilas no comen moscas. Que Dios bendiga a Nicaragua.